se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo que no me halló. Veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Buenas noches, mi gente, buenas noches a los que están por aquí, a los que vendrán y a los que lo verán mañana. La semana pasada hablamos del hombre, cómo domina el planeta y cómo surge la sociedad primitiva, cómo va evolucionando. En la edad tardía del bronce, en el inicio de la edad de hierro, empieza el patriarcado. El patriarcado reemplaza el matriarcado, que era la mujer como base de la sociedad, como dirigente total de la sociedad. Y con él se elimina la veneración a las diosas, el fin, y esto se hace con el fin de someter a las sociedades y a los pueblos más débiles mediante el patriarcado y mediante el poder, mediante la fuerza. Ya el hombre se había asentado, y eso fue hace 1250 más o menos antes de Cristo. La diosa madre, o la madre, o la tierra, tiene muchos nombres. Los arqueólogos han encontrado tipificaciones de esa diosa en todo el mundo. Se supone que hace 2,5 millones en África se encontró la primera, que era de hace 2,5 millones. Hasta los 10.000 años atrás existió el matriarcado. ¿Por qué? El hombre era el que iba a cazar, el hombre el que iba a recolectar, y eso contraía peligro. La mujer era la que se quedaba enseñando, cuidando a los niños, a los ancianos, y por tanto educando. Era la base de la sociedad y era la que dirigía. Los hombres, como iban a peligro, muchos no volvían, por tanto, la mujer tenía que hacerse cargo de reemplazar al otro joven que vendría por este. Y con esto enseñándoles todo cómo desarrollarse en la vida, incluso casar. Existen sociedades matriarcales todavía en la Polinesia, en las selvas amazónicas, en la selva africana, en algunas tribus antiguas que no han sido contaminadas por la iglesia y por el hombre actual. Todavía existe el matriarcado, o sea que no se ha eliminado totalmente. Matriarcado existió desde Asia Menor al Nilo y desde Grecia hasta el Valle del Indo. Se han encontrado figuras en Latinoamérica, en todo. La diosa madre que regía la agricultura y estaba condicionada por las variaciones de esta, era la que regía la sociedad
primitiva de la época. ¿Qué pasaba si había malas cosechas? Era debido a la diosa madre. Si había algún desastre natural, si habían hambre, sequías, era debido a su poder sagrado. Por eso se le hacían ofrendas. En Mesopotamia, las diosas tenían diferentes significados, las diosas madres. En Mesopotamia significaba el dolor y la muerte. En Sumeria se llamaba Inanna, y era la diosa de la iluminación. Ereshkigal, de la vida y de la muerte. Los babilonios, la diosa de los babilonios era Ishartar, era de la guerra y la fertilidad. Y el templo de los babilonios también representaba la prostitución, la promiscuidad. ¿Por qué? Porque esto representaba la fertilidad y representaba el futuro, o sea, la procreación. Egipto, Isis, era una maga, representaba la magia y la curandería, la medicina. En los asirios era Astarte o Asherat, era la diosa de las plantas y los animales. Nosotros tuvimos una diosa, los taínos tenían la diosa Atabey, que era la dueña de la tierra, de la yuca y de todo lo que provenía de la tierra. Los indios tenían Aditi, el origen y el fin. Esto es importante. La muerte y la vida, el origen y el fin es la diosa mayor. En la Edad Media, con ya el patriarcado instaurado y la iglesia mandando, después de aquella revolución patriarcal que dijimos, la Edad Media la mujer es sumida a la oscuridad. Claro, hubieron mujeres que siempre se lucharon contra el poder. Juana de Arco, por ejemplo, que luchó contra la invasión inglesa a Francia, y otras muchas más. La mujer va a estar sumida hasta finales del siglo XIX, sobre todo en el siglo XIX, con la revolución industrial y los adelantos del hombre, y en el siglo de las luces, después del siglo de las luces, la mujer viene una época victoriana, que es una época que la mujer es aplastada, es renegada a lo más bajo de la sociedad. La mujer era para la casa, el hombre iba a fiestas, a toda la mujer no. La mujer tenía que estar en la casa con los niños, no hacían sexo, era bien maltratada la mujer hasta finales del siglo XIX, cuando cambia en la segunda mitad de esta. Hay algo que fue movimiento sufragista, que exigía educación, derecho que fue suprimido con la fuerza, pero hay algo que cambia. Hay algo que cambia, que es la Comuna de París. Con la Comuna de París, la mujer llega a la igualdad con el hombre, logra la igualdad con el hombre. Hay un escrito de Louise Michel, que fue una comunera, que es una de las más conocidas, que relata cuando Luis Napoleón traiciona y quiere retirar de Versalles los cañones, como las mujeres son las que salen adelante y se ponen entre los soldados y los comuneros para que no se lleven esos cañones y para que no haya una guerra entre franceses, y entonces empieza la Comuna de París. Las mujeres se alzan, hablé también de cómo las mujeres fueron las que sacaron a los reyes en la Revolución Francesa del Palacio de Versalles y los llevaron a París. Fueron las propulsoras de la Revolución Francesa, que fue traicionada después por sus propios dirigentes. Vamos a dar un plano de más o menos cómo se fueron liberando las mujeres en el mundo después de esta revolución y este movimiento sufragista a finales del siglo XIX, que pedía, como dije, poder votar, educación y derechos para las mujeres, etcétera. Por ejemplo, en Finlandia, hay que ver esto, porque hay gente que pone los países nórdicos como un ejemplo, o Europa como un ejemplo de igualdad, pero no fue así siempre. No fue así siempre. Hasta la Revolución de Octubre, las mujeres no tuvieron realmente el valor que tenían que tener. Por ejemplo, en Finlandia en 1878 se le da el derecho a la mitad de todo en el matrimonio por ley, o sea, el derecho a la mujer a heredar y a tener la mitad de lo que logre con el hombre en matrimonio. En 1848 se hace la primera convención del derecho de la mujer en Nueva York, y hasta 1920, o sea, después de la revolución socialista
de octubre no votan las mujeres. En Nueva Zelanda, en 1893, también en Australia, en Rusia en 1906, hasta esa época no votaron. En Noruega hasta 1913, en Dinamarca hasta 1915, en Alemania hasta 1918 y en Inglaterra hasta 1928. España y Francia en 1931, España en 1931 con la revolución, con la república, disculpen, y en Francia y en Italia en 1945. Tuvimos que esperar hasta 1945 en Francia y en Italia para que pudiera la mujer tener el sufragio. Pero mujeres famosas se han levantado y han estado en contra de eso. Hay muchas mujeres, sería infinito nombrarlas a todas. Por ejemplo, María Sklodowska-Curie fue la creadora, la inventora y descubridora de la radioactividad, fue Nobel de Física en 1903. Florence Nightingale, la madre de la enfermería inglesa. Susan B. Anthony, líder de los derechos civiles en Inglaterra también. Rosalind Franklin, la descubridora del ADN, es la madre de la genética, fue la que vio el ADN en su estatus normal, fue la que la encontró, la que lo descubrió. Se supone que es la madre de la genética. Augusta Byron, la hija de Lord Byron, que fue la madre de la programación, o sea, la actual programación. Ella crea la base de la informática. Y hay una que se llama Tórtula Fowler, ¿no?, que fue la madre de la ginecología. Pero esta señora vivió en el siglo XI y XII, finales del siglo XI y el siglo. Ella fue la que enseñó a las mujeres sobre todos los problemas ginecológicos y todo, italiana. En Cuba, después de la revolución, como dije, la revolución de octubre fue la que dio la real igualdad a las mujeres. Ese socialismo malo que ustedes desde allá critican tanto, que le dio los derechos a los trabajadores, le dio los derechos a las mujeres, el sufragio universal. En Cuba tenemos datos sobre las mujeres. Por ejemplo, el 60,5% de los graduados en educación superior son mujeres. El 67,2% de los técnicos profesionales en Cuba son mujeres. El 48,6% de los dirigentes en Cuba son mujeres. El 81,6% de los maestros científicos y profesores en Cuba son mujeres. El 80% de los fiscales, presidentes de tribunales provinciales, jueces y trabajadoras de la salud y la educación en Cuba son mujeres. 53,22% de los diputados del Parlamento en Cuba son mujeres. Ya quisiera el capitalismo, ese bonachón que ustedes tienen, que diera la igualdad de salario, igualdad a la mujer como al hombre. Todavía eso está en veremos. Hay movimientos feministas que hay que tener mucho cuidado, hay que cogerlo con pluma, con pinza, disculpe, porque es dividir la izquierda con cosas que se pueden lograr con una sociedad socialista. Si hay una sociedad socialista, no tienen que haber movimientos feministas, porque incluido en esa sociedad socialista están los derechos de la mujer, y se ha cumplido muchas veces. Los derechos de la mujer se cumplen en los países socialistas, se cumplen en Corea, se cumplen en China, se cumplen en Cuba, se cumplieron en la Unión Soviética, y ahora no los tienen de nuevo. Ya no los tienen de nuevo. Yo quisiera hacer este programa, esta introducción, a dedicárselo a Vilma Espín, que nació el 7 de abril pasado, y que fue la fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas, una organización que incluye a todas nuestras mujeres, nuestras grandes mujeres, y las protege, y las cuida, las enseña, ¿entiendes? Ojalá hubieran federaciones de mujeres en el mundo entero que las protegieran como se protege a la mujer cubana. Ojalá ustedes, de la desfachatez de pedir capitalismo, puedan darle representación a las mujeres. Voy a abrir la cámara, como le damos nosotros. Voy a abrir la cámara a ver si alguien quiere participar. Aquí veo a Ale, aquí veo a Daniel,
pero no me han pedido cámara. Si alguien quiere participar, aquí estamos. Hay otras cosas que podemos hablar, por ejemplo, Guaidó prometió y ahí se quedó. Seguimos teniendo presidente. Nuestro presidente venezolano es el compañero Maduro, presidente obrero. Parece que por eso le molesta tanto. Vemos la impotencia del imperio ante el avance ruso y chino en Latinoamérica. Vemos la impotencia de no poder proteger ya ni siquiera su patio de acero, ese que siempre han tenido con planes cóndoros, etcétera. Vemos la única razón por la que tienen para seguir siendo un imperio se les está cayendo a pedazos. Vemos la impopularidad de Bolsonaro, la impopularidad de Macri, las políticas que están llevando, van contrarias a su pueblo, completamente. Y entonces ahí vemos que el capitalismo que ustedes tanto pregonan, el capitalismo ese que tanto quieren y que tanto defienden, no funciona, ni va a funcionar. Nunca funcionará, porque se denigra al hombre, se denigra a la mujer, se denigra a la persona como título personal para un poquito de gente. Todos los demás no importa, no importa quién sea, vamos a hacerlo y ya, y tú jódete. Los vemos ahí todos los días a ustedes hablando. Vimos una muchacha que parece que la mandaron, no sé, supongo, en Cuba, tirándoles por tierra todo su discurso de que se está muriendo de hambre la gente. Lo puse ahí en la página, pueden ir a verla. Ahí se ve la muchacha en un mercado, caminando por todo el mercado, lleno de comida. Yo no sé quién se muere de hambre. Bueno, parece que Fósforo quiere hablar. Te voy a agregar, Daniel. Parece que se muere de hambre. Los que se están muriendo de hambre son la gente ahí en Estados Unidos. Ahí sí hay 140 millones de gente en la línea de la pobreza y 40 por debajo está. Hola, me cogio. Qué vuelta, mi hermano, ¿cómo anda la Qué cosa? vuelta, me cogiste movido porque yo te quería ahí estar por detrás de ti ahí sin que te iba a pedir cámara después. No, pero Pero, aquí me salió como tú me habías pedido cámara, por eso te invité. no. Yo estaba comentando de abajo, ahora y me sacaste. Estaba diciendo que Magdalena La Pelúa, ahí mi Dami, es la presidenta del sindicato de la jugosera. Tampoco es que andan ahí a la batola, hay alguien las protege, ¿verdad? Y los chulitos, que tú sabes. Un chulo en el Miami tiene como 500 voceras esas, le saca el pasaporte, les mete tremenda, ¿me entiendes? Tienen que partir la jugada, después que se comen a los gordos, eso, todo sudado, camionero, con el frenazo de bicicleta, ¿me entiendes? Entonces, entonces, esta es la realidad que nadie te cuenta. En el Google esto es así, esto es así. Entonces, está muy bueno el tema. Ahí estaba Nicolás diciendo, está muy bueno el tema. Lo Muchas, interesante, ¿cómo se Daniel, llama? Dime, Pin, para tú nosotros estás, es cuidado ni hablar, para las mujeres también. tú estás ahí en un país que es latinoamericano casualmente y que no se respeta los derechos de las mujeres. Ahí hay muchos asesinatos de mujeres, No, lo hay en España, claro, lo hay en femicidio, Italia, lo hay en femicidio y no pasa nada. No no pasa pasa nada. nada. No. Eso es como agua y eso no pasa en Es nuestro más, te país. voy a decir Está más, hablando, ya que hablaste de ese tema, aquí hay una lucha ahora mismo por las mujeres, por el tema es que cuando van a la policía a hacer una denuncia, pues la policía no les presta atención. Entonces, ¿qué pasa? Detrás de 2 o 3 denuncias hay una muerte. Y claro, esto es serio, ¿vale? Esto que te estoy diciendo es serio, pues no puedo ni jugar con esto, porque aquí hay un problema ahora mismo con este tema. Y aquí hay 40 no millones de lo hay. habitantes. Lo que quiere decir que si esto está pasando aquí, imagínate en Brasil. Hay problemas porque la policía no las toma en serio. Y los hombres de acá, imagínate, con un nivel cultural bajo, después de una borrachera inmensa, llegan a la casa por una cuestión de celo, de lo que sea, le dan golpe a esa mujer, a los hijos, porque esto es lo que trae no estudiar, esto es lo que trae no tener una misma spin, que reivindique esos valores. Esta es la América Latina que nosotros le mostramos a esta gente, pero no lo van a entender. Ellos creen que nosotros queremos pintar a Cuba como un paraíso. Cuba no es un paraíso, porque lo que le falta para No ser puede un ser. paraíso es que lo dejen tranquilo. Pero Cuba tiene la tranquilidad del mundo por todos los demás sectores, que hoy hay una lucha aquí a brazo partido
en tener derechos que nunca en la vida tuvieron esta gente. Porque esto de la mujer no está pasando ahora. Ahora se están pronunciando, ¿me entiendes? Ahora se están pronunciando. Pero antes no podían hacer ni eso. O Ahora, sea, entonces, ahora porque salieron de un gobierno que las protegió. Y ahora están dándose cuenta que este las gobierno dignificó irá para bastante. atrás todo. Sí, como que no. Ujú. Las dignificó bastante, bastante. Pero igual venían de derecho cero. ¿Se entiende? Derecho cero. O sea, es terrible. Lo que pasa es que hay que ver las protestas aquí. Hay que ver el televisor de acá, como tú ves que el La- tipo, después viene la madre a la televisión y le dice, pero si hemos venido aquí a la comisaría ya 5 veces. Mira, aquí están las fotos y te enseñan a la Ocisa, que ya es muerta, te la enseñan golpeada de veces anteriores. Entonces, la policía no te atiende la cámara, no atiende el periodista, no atiende a la damnificada, solamente tratan de buscar al culpable, eso sí lo encuentran. Y muchos de estos culpables trabajan en combinación con la policía por otras cosas. Entonces, es todo una... lo que pasa es que lo que nosotros decimos acá, que sucede acá, esta gente cree que nosotros lo estamos inventando, porque queremos un fin. No, no, no. Lo único que queremos es hablarle claro al paisano para que sepa lo que hay acá afuera, que tipo la mente le pasa. ¿Me entendiste lo que te digo? Pero ellos siguen Porque el problema, insistiendo que uno le pagan o que uno, qué sé yo, qué sé cuál. Hacer, lo que pasa es que nosotros somos sinceros, honestos. ¿Entiendes? Y no tenemos que decirle a nadie, esta es la gran vida cuando no lo es. No tenemos que decirle a nadie, a las claro, mujeres aquí las protegen, cuando las mujeres aquí es lo último. Ahora que estás hablando de las mujeres mira, y volvemos otra vez. ahora mismo más de 5.000 ahí en la frontera con México, de México con Estados Unidos, prostituyéndose, pero eso es Sí, prostituyéndose, no es como en Cuba que mata a uno y te va, y lo hace si no, te da no. la gana, no, ahí tienes que hacerlo todas las noches, ahí tienes que hacerlo con 20 gente, y ahí tienes que estar ahí, si no te cortan en pedacitos y te venden los órganos. Y ahí Y no están es la como, primera vez como los 5.000, embarazos. ¿Y los embarazos? como sin, Los embarazos no, eso, olvídate de accidentales, eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente? chacho, lo sacan Si y lo llegan botan a los ser el chamas, y si no la chiquito, matan. sí, claro, claro, eso sí llegan a ser, ¿eh? Porque con los cuidados que tienen esa gente tienen que seguir trabajando con un trapito y un cubito al lado, ahí en la autopista, en la carretera, porque esto de la prostitución, la gente no, porque en Cuba es prostitución, la jinetera que jinetea en Cuba porque le da la gana a ella. Y cuando tú le preguntas, tiene el preuniversitario terminado y hay veces hasta la licenciatura. No, no, son médicos, son doctores, ingenieras. ¿Cómo serían estas prostitutas de aquí que sí, de verdad, pasan el río y la mayoría no sabe ni leer ni escribir? Porque ya la familia misma lo induce a prostituirse, porque ahí sí hay que poner un pan en la mesa. ¿Me entiendes? Es una realidad que es muy dura, inclusive hasta para el cubano entenderla. Nosotros podemos tocar estos temas aquí, a cualquiera le puede parecer que estamos exagerando. Yo lo viví, hermano mío. Yo estuve aquí donde no quiero ir, donde hay veces voy, paso, nada más que para acordarme de dónde salí, ¿entiendes? Porque Pero eso no, inmigrante es sin que un no, peso y sin papeles, estate tranquilo. Tú matarte a a, ti es fumigar. a mí, yo lo viví también, por eso hablo, por eso me ha marcado esto, Sí, porque yo también viví lo que tú viviste. Yo estuve ilegal, sin papeles, en la yo sé calle, tu historia, ¿entiendes? yo sé tu historia. Teniéndolo todo. Entonces, el otro día uno ahí te dijo, en los comentarios de tu directa estaba hablando el señor este de Suecia. Estaba hablando que en Suecia le dan campamento a los inmigrantes, que en Suecia, mira, en Suecia hay cuadrillas de neonazis en las calles para cazarlos. Mm, Está seguro, ahí, está ahí. En seguro. Suecia se han tenido que alzar y quemar los campamentos, eso, porque no tienen vida, porque la gente los denigra, porque son de otro color, porque vienen de Somalia, porque vienen de Afganistán, porque vienen de Siria, Porque son a los pobres, países Ale, que porque son Suecia, pobres. a los países que Suecia le vendió armas, aviones Claro. SAP, para que bombardearan a esa gente. Entonces ahora no los quieren en Europa. Pero Suecia es uno de los países menos poblados que hay en el norte de Europa y es rico el país. Entonces, ¿por qué no acepta a esa gente? Cada vez que veo una persona hablándome aquí de la democracia europea, que esto y que lo otro, y tiene un rey ahí, una familia real corrupta que hace fiesta mientras hay Homer en la calle, como la familia Trump,
el otro y el otro y el otro, que todos son ricos y son unos corruptos y tienen 140 millones de personas en la extrema pobreza, incluido 1,5 millones de niños. Así Y mismo vienen es. a criticar a Cuba, y vienen a criticar a Cuba, un país que ha hecho A Cuba no hay en con lo qué darle. social, no hay, pero es que hay, eso se llama hipocresía, se llama hipocresía, A se Cuba no hay llama con qué darle, porque los ignorancia. derechos son terribles. Primero la mujer, después el niño y después venimos nosotros. Fíjate, España, primero la España, mujer, después España, el niño, eh, después el eh, anciano y después venimos nosotros. España es un país del primer mundo, es la cuarta economía de Europa. Y en España el feminicidio está, todos los años matan no sé cuántas Sí, mujeres. señor. No se Sí, puede, señor. España miles tiene de el mismo problema que nosotros. Así es, Entonces, así es. ¿qué se está hablando aquí? ¿Qué se está No, no, hablando aquí? aparte, ¿Qué tú crees, bro? es que, mira, Del esos video de refugios la que tú dijiste. muchacha en la comida. ¿Cuál? Ah, no, espérate, ahora. Esos refugios que yo dije, fíjate, mira, yo les voy a explicar a ustedes aquí cómo es un refugio. Refugee seeking o asylum status en Europa. A ver, déjame explicar. Ellos te cogen y te aceptan. Hay varios Ah, tipos de asilos, de tipos de asilo. Está el asilo económico, está el asilo político y está el asilo social. Depende de cuál país tú vengas, ellos te aceptan y te dan el asilo. Fíjate, estoy ujú. hablando de Europa, no estoy hablando de Estados Unidos. Porque esta gente llegaron ahí y se lo dieron todo, se lo regalaron. Porque son cubanos, porque es un problema político, porque no es un problema social, no es de una No, ellos nunca dictadura, no es sabrán lo nada. que es un Los albergue. senadores, Ellos nunca los sabrán, claro. senadores y esta gente van ahí. Bueno, te estoy diciendo, los 47 estos, uno que te salió a ti con una bandera atrás, un moreno ahí gritando, esos tipos los metieron en España en un asilo de eso y salieron chillando goma, se lo tuvieron que ir para Estados Unidos, porque en España no había vida, tuvieron que cogerla, trabajar como un español, o peor. Mira, Claro, claro. entonces, ¿qué te pasa? Te meten en un campamento donde el baño es público, donde la cocina es pública, en un cuartico, te dan un toque de diana a las 7 de la mañana, tienes que irte para la calle, te dan 50 euros a la semana para que comas, para que te vistas, para todo. Y no puedes salir de un área. O sea, si te ponen en Centro Habana, no puedes salir de Centro Habana. Si sales de Centro Habana y te cogen fuera de Centro Habana, te mandan para una cárcel. Mm, Ese, ese es el asilo que están dándole a los europeos a esta gente. Ahí hay gente que llevan 50 años, Daniel, así, 30, 40, 50 años, que tienen hijos. Los hijos son ciudadanos y ellos no han podido coger la ciudadanía porque el proceso se lo paran y se lo paran. ¿Por qué? Porque dice, el día, el día que tú, el día que tu país esté mejor, te mando para allá. Pero hay claro. países que no están mejores, que nunca han estado mejores, que hay guerra y hay muerte y hay de No, todo. bueno, tú Entonces, estás haciendo referencia a los refugios de migrantes, o sea, que hace Europa con esa masa que viene caminando. Yo te voy a hablar de los. ya, ya, ya.